Buenas tardes, voy a presentar mi columna de opinión que tiene que ver con los millennials y el sexo a través de la historia. Mi nombre es Gina Paola Ramírez, soy la autora del escrito, eh, es la Universidad Cooperativa de Colombia, Extensión Arauca, y pues el trabajo es presentado a la psicóloga Ángela Patricia Pinzón. Entonces quise realizar una columna que tuviese que ver con esta población que oscila entre los 20 y los 35 años. Uno de los temas más controversiales que existen en esta generación de los millennials es sexo, obviamente. Entonces, pues básicamente en eso basé mi columna. En el sexo en épocas de los millennials o a través de la historia, como lo quieran llamar. Nuestra generación tiene una particular forma de ver el sexo, puesto que la crianza que nos dieron nos lleva a entender muchas de las cosas que hicieron posible que nuestra generación sea una de las primeras que no quiere concebir. Tenemos una forma de pensar y unos planes tan diferentes a los de nuestros padres y ello se traduce como una manera diferente de ver la vida. Centramos nuestra atención en cosas más simples, como educar una mascota, tener plantas, viajar, disfrutar de los momentos con más intensidad. De esta manera vemos la vida de otra forma, lo cual nos lleva a ser una generación no solo con una forma de pensar totalmente opuesta a la de nuestros padres, sino también con una perspectiva del futuro un poco desorganizada en cuanto a las ideas. Mi opinión acerca del tema es que nuestros padres crecieron en un ambiente algo agreste en cuanto al sexo. Aquellos adolescentes que quedaban en embarazo, al igual que aquellas personas con inclinaciones sexuales diferentes a las de las demás, eran rechazados y hasta señalados por la sociedad. Mi mamá contaba que en los colegios no dictaban clases de educación sexual, ni siquiera daban alguna idea cercana a pautas esenciales para entender el tema de la menstruación. Así que muchas de nuestras mamás no estaban preparadas ni para el sexo, ni para la menstruación, ni mucho menos para ser madres. Así que por ende, muchas de ellas simplemente no querían ser madres, pero les tocó. Este tema es bastante complejo si hablamos de la época de nuestros padres, como diría Andrés López, la generación de la guayaba. Ahora, si nos remontamos a la época de nuestros abuelos, las cosas no mejoran. El sexo era un tema completamente tabú, nadie hablaba de ello. Si alguien lo hacía, era un escándalo, y el que no pensara así también era señalado. Todos los cambios que sufrían eran íntimos debido a la vergüenza que sentían acerca del tema. Eran muy puritanos, todo era pecado y perder la virginidad antes del matrimonio era inconcebible. Debido a eso muchas de las mujeres sufrían porque tampoco se podían separar, pues no era bien visto en la sociedad una mujer sin marido, o tan sencillo como pensar en una mujer que no quiere concebir era impensable. Todo lo anterior nos lleva a comprender por qué nuestra generación, los millennials, tenemos algo en común. Podría decirse que es algo parecido a un trauma. Lo anterior da fe de los estudios realizados sobre el tema, los cuales arrojan que los millennials tienen menos relaciones sexuales una vez cumplidos los 18 años. Además, los mismos presentan una disminución en las relaciones establecidas. De esta misma forma, se casan mucho más tarde que las generaciones anteriores y se salen del hogar mucho más tarde. Asimismo, son más propensos a ser sexualmente inactivos. Lo anterior se atribuye a la obsesión tecnológica y al libre acceso a la pornografía. Para concluir en este escrito, podemos inferir que la sexualidad a través de los años es un tema de bastante importancia y del cual las personas no hablan, que nuestra generación tiene unas bases con un porcentaje de tabú bastante grande, pero lo anterior no impidió que pensáramos diferente y actuáramos diferente con el fin de cambiar la historia y poder comprender un poco más del por qué nosotros no queremos hijos, ni pareja, ni casa, sino más nos apasiona un viaje, un perrito o un amante. Así suene un poco mal, preferimos estar solos pero estables emocionalmente.